Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que está dirigido más que nada para mis pacientes, para aquellas personas que no son del ámbito de la salud, sobre todo porque escojo un tema, sobre todo un tema en el que se presenta comúnmente en mi consulta o de ciertas dudas que mis pacientes me realizan en la consulta y entonces trato de abordar esas preguntas o esas incógnitas que se han presentado de una manera sencilla, sin tanta tecnicismos ni tantas palabras o definiciones médicas. Trato de hablarlo de una manera más sencilla y más concisa que sea posible. Y el día de hoy me gustaría hablar de un problema que se está presentando cada vez más frecuente en nuestra sociedad, que como es la demencia. Y sobre todo, algunos conceptos erróneos que ya están ampliamente extendidos y que hay muchas preguntas al respecto. Entonces, me gustaría hablar de algunos de ellos en la plática, aclarar algunas dudas que se han presentado con varios de mis pacientes en la consulta y tratar de resumirlo lo mejor que sea posible. Espero que sea de su entendimiento y de su ayuda. Entonces, vamos a empezar con la plática, demencia, conociendo sus múltiples causas, sus múltiples caras. Pero, ¿qué es la demencia? Es un término que se utiliza, es un término muy general que se utiliza para aquellas personas que están presentando diferentes tipos de síntomas que a la larga van a afectar tanto la memoria, el pensamiento, la personalidad y habilidades sociales de la persona. Pero sobre todo, y lo que más importante para poder definir qué es una demencia, es que estos síntomas afectan a la vida cotidiana de la persona. Es decir, no van a poder realizar su vida cotidiana como normalmente la realizaban y van a necesitar ayuda de terceros, vigilancia, cuidados muy estrechos porque la persona ya no puede realizarlas por sí sola. La demencia no es una enfermedad propiamente dicha, o sea, la palabra demencia no significa que el paciente tiene una enfermedad llamada demencia, sino que es causada por otra enfermedad que va a generar este tipo de problemas. Entonces, puede deberse a una serie de enfermedades que ahorita más adelante voy a decirles o voy a hablarle un poco más específico sobre qué tipo de enfermedades son las que pueden generar este problema. Estas enfermedades van a provocar alteraciones o destrucción en las células nerviosas que finalmente van a terminar destruyendo el cerebro, lo que generalmente va a conducir a un deterioro de la función cognitiva. ¿Qué es esto de la función cognitiva? Si ustedes se ponen a buscar información acerca de la demencia en diferentes partes, van a encontrarse constantemente con este concepto, deterioro cognitivo de las personas. Pero, ¿qué son las capacidades cognitivas? Las capacidades cognitivas son aquellas habilidades para las que nuestro cerebro nos permite tanto aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar, comprender. Es decir, todas estas actividades que nosotros hacemos el día a día, desde la más sencilla hasta la más compleja, es gracias a nuestra capacidad cognitiva, porque nuestro cerebro nos ayuda a hacer toda esta comprensión y poder hacer las actividades cotidianas. Entonces, este deterioro cognitivo, más allá de lo que podamos llegar a presentar de manera normal por el envejecimiento, son ciertas enfermedades que van a presentar o van a generar un deterioro cognitivo rápido que va a provocar que no podamos realizar nuestras actividades cotidianas habituales. Entonces, la demencia va a presentar alteraciones de una o más de nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, va a provocar alteraciones en la memoria, en el razonamiento, en el idioma, en la coordinación, en el ánimo, en el comportamiento, que por lo general en ocasiones puede presentarse de manera lenta, es decir, provocar alteración en una o dos de las funciones cognitivas y con el paso del tiempo y dependiendo de la enfermedad que nos la está generando, que nos está generando la demencia, puede irse deteriorando con el paso del tiempo. Algunas personas va a ser más rápido que otras, dependiendo, les vuelvo a repetir, de la enfermedad que esté generando la demencia. Entonces, las enfermedades agrupadas bajo el término general de demencia son causadas, entonces, como ya comentamos, por cambios cerebrales anormales, por alteraciones a nivel cerebral. Dentro de todas estas causas que pueden generar la demencia, la enfermedad por Alzheimer es la forma más común que va a generar demencia. Y esta se va a presentar en un 60 al 70% de las personas que diagnosticamos con demencia. Es decir, 7 de cada 10 personas que hacemos el diagnóstico de demencia van a tener enfermedad de Alzheimer. Pero no solamente el Alzheimer va a provocar demencia, ahí es un conjunto de enfermedades que lo pueden generar. Algunas de ellas son las que vienen en la diapositiva: demencia por Alzheimer, demencia vascular, por cuerpos de Lewy, frontotemporal, en fin,
una serie de enfermedades lo va a causar. Ahorita más adelante voy a hablar un poquito al respecto de cada uno de ellas de forma muy general para que conozcan algunas de las causas de la demencia. Pero ¿qué tan común es? La verdad es que, como les comenté al principio de la plática, cada vez está siendo más frecuente. Cada vez me encuentro a más pacientes en mi consulta con este tipo de problema, con la demencia. De acuerdo a los datos y cifras de la OMS, más de 55 millones de personas en todo el mundo padecen de demencia. Y más del 60% de estos casos viven en países de ingreso medio y bajo. Y cada año se encuentran o se diagnostican hasta 10 millones de casos nuevos de este problema. Y ahora me gustaría hablar de un término que está ampliamente extendido en nuestra comunidad, que muchas personas se quedan con este concepto, que es la demencia senil. ¿La demencia senil existe o no existe? Con frecuencia se hace referencia incorrectamente a la demencia como senilidad o demencia senil. Y esto está mal empleado porque se cree que porque al decir nosotros demencia senil, dejamos implícito de que la demencia se va a presentar cuando envejecemos. Y la verdad es que no nos va a suceder a todas las personas. Está claro que algunas de las enfermedades que causan demencia son más comunes en los adultos mayores o conforme somos más grandes, pero no todas las personas vamos a presentar demencia. Solamente un porcentaje de pacientes que llegan a esa edad van a presentar demencia y les vuelvo a repetir, es por una enfermedad muy específica. Entonces, muchos adultos mayores viven toda su vida sin desarrollar demencia. Todos podemos tener un envejecimiento idóneo y óptimo sin llegar a la demencia. El envejecimiento normal puede provocar muchas alteraciones en nuestro organismo, como por ejemplo el debilitamiento de los músculos y de los huesos, endurecimiento de las arterias y de los vasos sanguíneos, algunos cambios en la memoria que no van a ser propiamente dicho demencia, pero que se pueden presentar propios de la edad, como por ejemplo perder o no recordar en dónde dejamos la llave del auto, las llaves de la casa, que generalmente van a ser ocasionales, luchando por encontrar una palabra, pero que posteriormente nos llega a la cabeza o la recordamos, olvidando acontecimientos que relativamente sucedieron recientemente y que se nos puedan olvidar. Pero sobre todo, y algo que es súper importante, la mayoría de nosotros cuando envejecemos, si bien podemos tener estas pequeñas alteraciones en la memoria, lo normal es que los conocimientos y las experiencias adquiridos a lo largo de los años no se van a ver alteradas. Es decir, los recuerdos viejos, nuestro lenguaje van a permanecer intactos. Entonces, esto sí, súper bien, es súper importante. Una creencia errónea común sobre la pérdida de la memoria es que siempre significa que la persona está desarrollando o tiene demencia, porque es una pregunta muy común en la consulta. Fíjese, doctor, que últimamente se me han estado olvidando mucho las llaves. A veces entro a un cuarto y ya no recuerdo por qué entra a ese cuarto. A veces como que se me olvidan algunas palabras. Algunas veces no recuerdo qué estaba haciendo o qué fue lo que me hablaron sobre una fiesta a la que fui. La verdad es que no recuerdo muy bien. La pérdida de la memoria con el paso del tiempo o con el paso de la edad no necesariamente significa que tengamos demencia. Sí puede llegar a ser el deterioro normal de la edad. Sin embargo, y esto es algo que necesito que quede bien claro, que este tipo de olvidos o este tipo de alteraciones en la memoria no van a afectar nuestra vida cotidiana normal. Es decir, la demencia interfiere con la capacidad para que nosotros funcionemos. La demencia no es olvidar, por ejemplo, dónde dejé las llaves o cómo se llamaba fulanita de tal. Una persona con demencia puede tener situaciones como, por ejemplo, no saber para qué sirven las llaves, tener en las manos las llaves y esto qué es o para qué es. La demencia no es parte normal del envejecimiento. Las pérdidas ocasionales de la memoria sí pueden llegar a ser partes normales del envejecimiento, sobre todo porque algunas neuronas del cerebro mueren naturalmente a medida que envejecemos. Sin embargo, este tipo de pérdida de memoria no funcionalmente incapacitante, es decir, que no interfiere con la vida cotidiana, no se puede diagnosticar como demencia. Entonces es algo que necesito que sí quede súper bien claro. Podemos tener olvidos ocasionales o alteraciones en la memoria, que ahí sí podemos decir lo que son propios de la edad o propios del envejecimiento, pero no necesariamente significan que la persona está padeciendo en esos momentos demencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los síntomas o cuándo es cuando tenemos que preocuparnos? ¿Cuándo tengo que llevar a mi paciente, a mi familiar, al médico o buscar consulta o buscar ayuda?
Dado que la demencia es un término general, es decir, no es una enfermedad propiamente dicho, sino que es secundaria a otra enfermedad, que ahorita les vuelvo a repetir, vamos a hablar un poquito más al respecto. La verdad es que los síntomas pueden variar de persona a persona. Sin embargo, algunos de los problemas comúnmente que presentan estas personas son los siguientes. Por ejemplo, perderse en un barrio familiar. Esto es algo muy común en los pacientes con demencia. Aquellas personas que pueden llegar a vivir solos o que están acostumbrados, no sé, a ir al mandado o ir a la tienda o ir por las tortillas y que de repente ya no regresan a la casa y los familiares no lo encuentran, es porque el paciente olvidó dónde vivía, dónde estaba. Entonces, muchas veces este tipo de personas pueden llegar a extraviarse o perderse y puede ser un síntoma de demencia en la persona. Usar palabras inusuales para referirse a objetos familiares, es decir, no saber cómo se llaman las llaves y cambiarles de nombre por un nombre raro, olvidar de un nombre de una familiar, un amigo cercano, sobre todo con aquellas personas que conviven en el día al día, y no solamente que se les olvide de manera repentina, sino que realmente no se acuerden quién es esa persona y cómo se llama. Olvidar viejos recuerdos, como les comentaba, es común por la edad que olvidemos algunos eventos recientes, pero por lo general los eventos más tardíos sí quedan en nuestra memoria a pesar del envejecimiento. Las personas con demencia, esos recuerdos antiguos, esos recuerdos viejos, sí realmente los van a olvidar. No poder completar tareas de forma independiente, necesitar el cuidado y necesitar el apoyo de otra persona, de un cuidador primario, perder interés en actividades o eventos diarios normales, alucinar o experimentar delirios o paranoia. Esto también es algo muy común que presentan los pacientes con demencia. Aquellas personas que dicen, es que fíjese que mi mamá nos dice que alguien va a venir y la va a secuestrar o que alguien la quiere matar o que hay una persona que la está vigilando y la persona por este tipo de situaciones empieza con actitudes paranoicas, ansiedad, enojo, depresión. Es algo muy común en los pacientes. Actuar impulsivamente o pérdida del equilibrio y problemas del movimiento, que esto es más común de ciertas enfermedades que generan la demencia, pero no por la demencia propiamente dicho. También va a haber cambios comunes en el estado de ánimo y el comportamiento, y esto puede ser sensación de ansiedad, tristeza o enojo por pérdida de la memoria. Es común que la persona esté enojada o que esté ansiosa porque no puede recordar ciertas situaciones, no puede recordar quién es la persona que está enfrente de ella o de ciertas situaciones o en dónde está o quiénes son esas personas. La persona va a sentir tristeza, ansiedad, desesperación. Cambios en la personalidad, conducta inapropiada, renuncia al trabajo de actividades sociales, no preocuparse por los síntomas de otras personas, es decir, cambios en su personalidad. La mayoría de los síntomas, de estos síntomas que les estoy comentando, van a empeorar con el tiempo a medida que la enfermedad va avanzando. Aumenta la necesidad de ayuda de cuidadores personales. Las personas pueden no ser capaces de reconocer familiares o amigos, desarrollar dificultades para desplazarse, inclusive pueden llegar a perder el control sobre la vejiga y los intestinos, no poder comer, no poder beber, experimentar cambios del comportamiento como una conducta agresiva que va a provocar pues ansiedad no solamente en el paciente, sino también en los familiares y que también es una causa muy común de la consulta o de que busquen ayuda, sobre todo porque el paciente empieza a ponerse sumamente agresivo, a dar golpes, a gritar, a escupir, a decir groserías. Entonces también esto es parte de la demencia y sobre todo en las etapas avanzadas del problema. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de demencia? Entonces, ya les hablé más o menos qué es la demencia y que les había hablado que no es una enfermedad propiamente dicho, sino que otras enfermedades van a causar el deterioro cognitivo o los síntomas de la demencia. Hay diferentes clasificaciones, me parece que esta es la más concreta, la que nos puede simplificar un poquito más el entendimiento de las enfermedades que provocan la demencia. Tenemos las demencias primarias, o sea, las enfermedades primarias, que son enfermedades y condiciones en las que la demencia es la enfermedad principal. Las secundarias, que la demencia por otra enfermedad o afección, es decir, va a ser parte de los síntomas que genera esa enfermedad, pero no va a ser el síntoma principal o las alteraciones principales, y síntomas reversibles similares a los de la demencia causadas por otras enfermedades o causas. Vamos a revisar cada uno de los grupos o de los diferentes tipos un poquito más a fondo para que las conozcan. Primaria, como ya les había comentado, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa
o más común de demencia. ¿Qué es lo que sucede en el Alzheimer? Es que hay algunas proteínas anormales que se van a ir acumulando en nuestro cerebro. Estas proteínas que se acumulan en el cerebro van a interrumpir la comunicación entre las células nerviosas del cerebro, que finalmente van a provocar que los nervios se mueran. Van a comenzar en algunas áreas muy específicas del cerebro, pero esto puede irse extendiendo a medida que van muriendo cada vez más células nerviosas en diferentes áreas. Los síntomas que se van a presentar principalmente en esta enfermedad son pérdida de la memoria a corto plazo, confusión, cambios de personalidad y de comportamiento, problemas para hablar, perdón, recordar recuerdos lejanos, y los problemas para caminar ocurren sobre todo ya avanzada la enfermedad. Los antecedentes familiares son un factor importante para poder pensar y sospechar en esta enfermedad, es decir, si ya hubo familiares o si ya hubo papás, abuelos que tuvieron esta enfermedad y el paciente empieza con deterioro cognitivo, nosotros quizá podamos pensar en esta enfermedad. Y como ya les había comentado, hasta el 70% de los pacientes que nos enfrentamos con demencia van a tener enfermedad por Alzheimer. La segunda causa más común es la demencia vascular. Esto es sobre todo por afecciones como accidentes cerebrovasculares o aterosclerosis. Enfermedad vascular cerebral, accidentes cerebrovasculares, infarto cerebral son los mismos conceptos. Es decir, o la arteria o el vaso sanguíneo se va a tapar, entonces no va a haber un adecuado flujo de sangre hacia el cerebro y una parte del cerebro va a morir. Entonces, vamos a encontrar de dos sopas. Si el infarto fue muy grande, es decir, si un vaso sanguíneo grande se tapó y se murió una gran parte del cerebro, estas alteraciones como problemas de la memoria, confusión para concentrarse y completar tareas puede presentarse de manera muy aguda, ser muy rápido, porque una gran parte del cerebro se murió, o tenemos la otra que nosotros llamamos enfermedad multifarto o enfermedad lacunar. Significa que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como diabetes, mal controlada, hipertensión, obesidad, sedentarismo, colesterol y triglicéridos elevados, en fin, tiene factores de riesgo para infarto, porque esos son los factores de riesgo para infartarnos, no solamente del corazón, sino también en el cerebro. Van a empezar a tener pequeños infartos, es decir, vasos muy pequeñitos, que la porción en lo que se muere en el cerebro es muy pequeñita, pero va a empezar a presentar muchos infartos con el transcurso del tiempo. Por eso se le llama enfermedad multiinfarto, porque el paciente va a ir desarrollando pequeños infartos en el transcurso de su vida y va a empezar a presentar deterioro cognitivo paulatino, es decir, en el transcurso del tiempo, de manera crónica. Entonces, esta es una de las causas más comunes, la segunda causa de demencia en los pacientes. Que haya tenido infartos que nunca notó, pero que están ahí presentes y son muchos en el cerebro, ¿vale? Hasta el 15 al 25% de las personas con demencia van a tener este tipo de demencia. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la demencia por cuerpos de Lewy, también es muy similar al Alzheimer en cuanto a que se empieza a acumular ciertas proteínas llamadas cuerpos de Lewy en las células nerviosas del cerebro y van a generar los síntomas de demencia. Generalmente lo más común es problemas en el movimiento y el equilibrio, cambios en los patrones del sueño, pérdida de la memoria, dificultades de planificación y resolución de problemas, alucinaciones y delirios visuales. Es menos común, alrededor del 5 al 10% de las demencias son causadas por esta enfermedad, y puede haber algunas otras como la frontotemporal, o inclusive puede haber demencias mixtas, es decir, una combinación de dos o más tipos de demencia. La combinación más común que nos podemos llegar a presentar es la combinación de Alzheimer junto con demencia vascular. Esto es muy común en las personas adultas mayores de 80 años. A menudo es difícil de diagnosticar porque los síntomas de uno ser más, pueden predominar sobre otro. Entonces, en ocasiones puede llegar a ser difícil, sin embargo, generalmente cuando hacemos el abordaje o el protocolo de estudio en los pacientes que tienen demencia es cuando vamos a encontrar que el paciente puede llegar a tener o estar cursando con una demencia mixta. En cuanto a las causas secundarias, como ya les había comentado, son aquellas enfermedades que la principal problema no va a ser la demencia, sino que va a ser como parte de un conjunto de otros tipos de síntomas. ¿Qué enfermedades vamos a encontrar de este tipo? Enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson también puede generar demencia, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Wernicke-Korsakoff, lesión traumática del cerebro. Es decir, no son el principal problema, la demencia, sino que van a provocar una serie de otros síntomas, y dentro de ellos
va a presentarse la demencia. Y va a haber algunas cuestiones que pueden ser reversibles, como por ejemplo hidrocefalia normotensa, que es una enfermedad donde hay un cúmulo y una presión dentro del cerebro por un aumento en la producción de líquido a nivel del cerebro y que puede deteriorar las funciones cognitivas y a lo largo llevar demencia. Si se trata la hidrocefalia normotensa, los síntomas pueden llegar a revertirse. Deficiencia de algunas vitaminas, por ejemplo, vitamina B1, B6, B12, vitamina E, pueden llegar a causar síntomas similares a los de la demencia. Sin embargo, sí es bien importante y quiero que quede bien claro que no salgan a comprar complejo B o vitamina B para empezarla a tomar y prevenir la demencia. No. Dentro del protocolo de estudio, si nosotros encontramos un paciente que tiene deterioro cognitivo o alteraciones cognitivas, quizá dentro del protocolo, si nosotros sospechamos porque el paciente no come bien, porque no tiene adecuada ingesta, porque a lo mejor es vegano, es decir, ciertas cuestiones que a los médicos nos hace sospechar de que hay una deficiencia de vitamina, porque si nosotros llevamos una alimentación balanceada, obtenemos prácticamente todas las vitaminas y minerales que necesitamos para nuestro organismo. Entonces, si el médico está sospechando de alguna deficiencia de vitaminas, lo procedente es hacer estudios para verificar que el paciente tiene deficiencia de vitamina B. Se solicitan para ver los niveles. Si estos niveles están bajos, entonces sí está indicada la sustitución de esa vitamina o emplear algún tipo de complejo vitamínico. Por lo mientras, no se automediquen, no se empiecen a tomar vitamina B para prevenir la demencia. Hay algunas infecciones que pueden causar síntomas similares a los de la demencia, que no son demencia propiamente dicha, como por ejemplo infección por VIH, sífilis, enfermedad de Lyme. Hay algunos pacientes con COVID-19 que quedaron con algunas alteraciones neurológicas que pueden asemejarse a la demencia, que se le llama confusión mental. Es algo que todavía se sigue estudiando, pero que propiamente dicha no es una no es demencia. Algunas otras infecciones del sistema nervioso central, es decir, neuroinfecciones, como generalmente causadas por virus, por bacterias, por parásitos, que generalmente van a provocar síntomas cognitivos. Algunas condiciones metabólicas, como por ejemplo enfermedad de Addison, enfermedad de Cushing, hipoglucemias, calcio elevado, es decir, enfermedades endocrinológicas también pueden provocar síntomas semejantes a la demencia. Y efectos secundarios de medicamentos. Hay algunos medicamentos que también como efectos secundarios pueden provocar este tipo de síntomas. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar o el médico cómo lo va a diagnosticar? A veces el diagnóstico puede resultar bastante difícil, sobre todo porque muchas enfermedades y afecciones pueden causar síntomas similares. Entonces, dentro de la consulta, pues el médico realizará un interrogatorio bastante minucioso. Pregunto sobre el curso de sus síntomas, su historial médico, los medicamentos que está tomando actualmente o que llegó a tomar, preguntar antecedentes familiares de enfermedades incluidas si hubo pacientes en la familia con demencia. Se va a solicitar un protocolo de estudio. Si nosotros ya estamos viendo que el paciente cumple con criterios para deterioro cognitivo, porque en la consulta tenemos cuestionarios o test que incluyen algunas preguntas para poder nosotros ver si realmente el paciente está teniendo deterioro cognitivo o son cambios en la memoria propios de la edad. Si nosotros encontramos que en efecto el paciente tiene un deterioro cognitivo, vamos a solicitar una serie de estudios que incluyen tanto de sangre, de orina, de imagen, sobre todo para ver el panel metabólico, así como está la glucosa, cómo están los electrolitos, cómo están las vitaminas, si hay datos de infección, si no hay datos de infección, estudios de imagen, tomografía, resonancia magnética, en fin. Vamos a hacer un protocolo de estudio completo para poder definir qué es lo que está causando el deterioro cognitivo de esa persona y poder definir si lo que está cursando el paciente es con una enfermedad primaria como Alzheimer, como demencia muscular, enfermedades secundarias, enfermedades que pueden ser reversibles, en fin, necesitamos un protocolo de estudio completo y amplio para poder definir la causa de la demencia. Entonces, sí es importante que si usted está encontrando algunos síntomas que le llaman la atención o hay antecedentes familiares, si acudan con un especialista. ¿Cuál es el especialista al que pueden acudir para que se haga un protocolo de estudio y que le puedan decir si está cursando con demencia y qué tipo de demencia? Y es con el geriatra, el neurólogo o el internista. Ellos son los especialistas que le pueden ayudar y orientar sobre qué es lo que está pasando con su familiar. Ok, y la demencia, una vez que ya encontramos el problema, que lo diagnosticamos, ¿cómo va a ser el tratamiento? ¿Cómo se trata este problema? Primero es importante, y me gustaría definirlo, comprender los términos de tratable, reversible y curable.
Todas o casi todas las formas de demencia son tratables, es decir, podemos darles medicamentos para los síntomas que el paciente está presentando, controlar más o menos los síntomas. Sin embargo, la mayoría de los tipos de demencia no se pueden curar ni revertir. Hasta la fecha no se ha encontrado una cura para el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con demencia vascular que tuvieron los pequeños infartos en el cerebro, un infarto grande en el cerebro, pues ya no podemos revivir esa parte del cerebro que se murió, por ejemplo. La enfermedad de Parkinson no tiene cura, es decir, varias de las causas que provocan demencia no tienen cura, no son reversibles, pero sí son tratables. Podemos dar medicamentos para tratar de mejorar los síntomas en la medida de lo posible. Y por eso de aquí viene la prevención. Aunque la demencia propiamente dicho no se puede prevenir, llevar una vida centrada en la salud podría reducir los factores de riesgo para ciertos tipos de demencia. Por ejemplo, mantener los vasos sanguíneos libres de acumulación de colesterol, que a la larga podrían llevar a un infarto cerebral, mantener la presión arterial normal, porque la elevación de la presión arterial puede también provocar alteraciones en el corazón que lleve a la formación de coágulos y que se vayan a la cabeza, o que provoquen un derrame cerebral, o que provoquen un infarto cerebral. Entonces, mantener los niveles de la presión estables, mantener los niveles de azúcar normales. Por eso la necesidad de estar haciendo check-ups en el transcurso de la vida, porque hay que recordar que cuando está empezando la diabetes o cuando está empezando la prediabetes, son pocos los síntomas que el paciente puede llegar a presentar, y una vez que se hace el diagnóstico pueden llegar a pasar muchos años. Entonces, vale la pena estar haciendo un check-up de manera constante para ver cómo están los niveles del azúcar, los niveles del colesterol, de los triglicéridos, cómo está el peso, cómo está la presión arterial, en fin, mantenerse lo más saludable posible para tratar de disminuir algunos riesgos o algunos tipos de demencia, como la segunda causa más común, que es la demencia vascular. Y entonces, dentro de la prevención, lo que siempre recomendamos y lo que siempre va a ser una de los recomendaciones más importantes en mis pláticas y a mis pacientes es, número uno, dejar de fumar. Seguir con una dieta mediterránea que está repleta en cereales integrales, verduras, frutas, pescados, mariscos, nueces, en fin. Una dieta mediterránea es de las dietas más saludables que se han estudiado y que se han encontrado y que pueden llegar a evitar ciertas enfermedades. Realizar ejercicio, mantenernos activos al menos 30 minutos la mayoría de los días, 4 o 5 veces a la semana. Mantener el cerebro ocupado, resolver acertijos, jugar juegos de palabras, probar otras actividades mentalmente estimulantes que pueden retrasar el inicio de la demencia. Mantenerse socialmente activo, interactuar con personas, analizar eventos actuales, el periódico, las noticias, platicar. Entonces, también eso es bien importante. En ocasiones nosotros como pacientes o personas jóvenes con nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros papás, a veces no les ponemos la atención que se necesitara con ellos. Vale la pena que nosotros nos sentemos y platiquemos con ellos, aunque nos cuenten la historia, la misma historia 100 veces o 50 veces, tratar de estimularlos, tratar de estar platicando con ellos, realizar actividades con ellos, ponerles rompecabezas, ponerles sudoku, ponerle sopa de letras, estar ayudándolos a caminar, sacándolos a pasear, acompañándolos, estimulándolos, leyéndole la noticia, poniéndole las noticias, platicando sobre cuestiones actuales, en fin, mantenerlos estimulados constantemente también nos ayuda a que su cerebro se mantenga oxigenado, que la demencia no progrese o no se presente tan rápidamente, en fin, cuidar de nuestros adultos mayores y si se observan cambios como los que les comenté, aquellos síntomas de alarma, acudir con su médico de cabecera, con el especialista de más confianza para tratar de ver si son cambios propios de la edad o si el paciente está empezando a cursar con deterioro cognitivo. Espero que haya sido de su ayuda, espero que se hayan aclarado algunas de las dudas. Es un tema bastante amplio, pero que me gusta, pero traté de simplificarlo lo más que sea posible. Espero que haya resuelto algunas dudas y que haya quedado bastante claro. De lo contrario, déjenmelo saber en los comentarios. Oiga, doctor, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de aquello? Yo me enteré de tal cosa, yo me enteré de aquella otra cosa. Eh, Podría ayudarnos a completar y a complementar esta plática. Si fue de su utilidad, por favor, compártenlo. Si no me siguen, síganme. En mis redes sociales me encuentran como doctor Carlos Waldo Vargas, en Facebook, Instagram y Twitter. Y si no me siguen en este canal, por favor, síguenme y déjenme un like. Espero que tengan un bonito día y una excelente semana.